Esta es mi recapitulación para el tema de nostalgia por lo clásico en la arquitectura, de mi tarea de tendencias contemporáneas. El historicismo comienza en el siglo XIX y a principios del siglo XX. El historicismo se divide en tres etapas principales. El historicismo romántico es a finales de los 1700 y a inicios de 1800. Aquí es donde nace el estilo neogótico y el estilo neobizantino. Los elementos europeos son los góticos y los elementos occidentales son los bizantinos. En el neogótico encontramos los arcos apuntados, las bóvedas de crucería, las ventanas y vidrieras y los hastiales escalonados. Y algunos elementos arquitectónicos que encontramos en la arquitectura neobizantina es el uso de materiales como el ladrillo y el estuco y el uso de mosaicos. Esto no es una simple copia de estilos históricos, sino una interpretación subjetiva. Algunas construcciones icónicas del estilo neogótico: la Basílica de Santa Clotilde de París, el Palacio Westminster de Londres en el Reino Unido, y algunas construcciones icónicas del estilo neobizantino es el Monasterio de San Nicolás en Rusia y la Catedral de Alexander Nevsky, también en Rusia. El historicismo puro nace a finales de los 1800, 1870, 1890. A diferencia del historicismo romántico, copia literalmente los estilos de otras épocas y mezclarlas entre ellas. Se rechaza el subjetivismo del historicismo romántico, se intenta encontrar un estilo objetivamente correcto. El punto preferido de este estilo es el Renacimiento, y aquí es donde nace el neorrenacentismo. Algunos de los elementos arquitectónicos del renacentismo son la influencia combinada del neoclásico y neogótico mezcladas con el estilo renacentista, escaleras grandes y más ornamentación. Algunas construcciones icónicas del estilo neorrenacentista: el Hotel de Ville de París, el Palacio de Vladimir, Rusia. El historicismo tardío fue después de 1890 y a principios de los 1900. Se centra en la era del Renacimiento a través de lo barroco. Aquí es donde nace el neobarroco. Es la libre comprensión y colaboración de los elementos de decoración. Algunas características arquitectónicas del estilo neobarroco son las líneas curvas, plantas elípticas, riqueza ornamental y nichos. Algunas construcciones icónicas del neobarroco: Gran Teatro de La Habana, Cuba, y el Palacio de de Estambul, Turquía. Para el historicismo, todo lo relacionado con la vida humana, desde la ideología hasta las instituciones políticas y la ciencia, debe entenderse a partir de la historia. Es una especie de eclecticismo por la nostalgia al pasado y porque se creía que antes las cosas se hacían mejor, se veían mejor y que representaban cosas que tal vez querían volver a representar como país o como institución. Voy a evitar decir los nombres de algunos exponentes que tal vez no pueda pronunciar para evitar vergüenzas, decir cualquier ofensa a cualquier individuo que se llame así. La arquitectura orgánica busca establecer esta conexión armoniosa y este balance entre la funcionalidad del edificio y el contexto natural en el que se va a integrar. Esta tendencia deriva del movimiento funcionalista. Pretende comprender el espacio para evitar crear bloques pesados que invadan el paisaje. Algunos elementos arquitectónicos de la arquitectura orgánica son los materiales naturales. Los sistemas de calefacción o ventilación deben de ser bajo consumo energético natural. El aislamiento en muros, ventanas y techos debe ser de buena calidad para evitar fugas de calor o problemas de humedad. Las puertas, ventanas y muros se mezclan con la ornamentación de la estructura y el edificio debe parecer proveniente de la ubicación por la naturaleza. Algunas construcciones icónicas fueron el Templo de Loto, el Estadio de Al-Wakra y la Casa de la Cascada. Los teóricos definen la arquitectura orgánica como una filosofía que promueve la armonía del hábitat humano y el contexto natural. Sus principales exponentes fueron Gustav Stinky, Antonio Gaudí y Frank Lloyd Wright. El brutalismo tiene como objetivo principal cuestionar los valores estéticos de la arquitectura que se hacía en ese momento. Nace en Gran Bretaña como un estilo posguerra. Empezaron construyendo viviendas de protección oficial. Los recursos escaseaban, necesitaban materiales de bajo costo. Para eso necesitaban suprimir los principios estéticos y pues las estructuras funcionales eran a lo que se inclinaron. Pretendían cargar una imagen institucional, monumental, racional y funcionalista. Algunos elementos arquitectónicos del brutalismo fueron edificios raciales y funcionales. Utilizaron materiales como hormigón, ladrillo, vidrio, acero, madera, piedra tosca, entre otros. Sin embargo, debido a su costo, siempre se usaba el hormigón en bruto.
Algunas de las construcciones icónicas: la Escuela de Ballet Folclórico en la Ciudad de México, las Torres Blancas de Madrid y el Royal National Theatre en Londres. Sus principales exponentes fueron Le Corbusier, Louis Kahn y la pareja Alison y Peter Smithson. A pesar de que fue un gran teórico del movimiento moderno, Le Corbusier no puso una filosofía muy clara sobre lo que significaba el brutalismo. Entonces el movimiento siempre estuvo abierto a muchas definiciones y conceptos de su filosofía. La arquitectura trabajaba con el paradigma de los materiales brutos y a través de motivaciones expresivas, mediante una filosofía no racionalista, se caracterizaba por una homogeneización del uso del material y concepción sólida de este, sin incluir intrínsecamente formas, esquemas, estéticas, ideologías o materiales determinados. Se le fue apegando un concepto que es descrito por muchos autores diferente, es la sinceridad constructiva. La sinceridad constructiva, según Rainer Banham, es la claridad constructiva del brutalismo. Se sitúa dentro de un campo expresivo y no racionalista, un concepto de aceptar la naturaleza de los materiales, observarlos a detalle y reconsiderar las condiciones urbanísticas de la coexistencia humana. El brutalismo no busca la estética, busca la recreación en el material y por consecuencia crea una estética. Más que una corriente filosófica, es una expresión artística. El metabolismo japonés es una filosofía arquitectónica que surge del manifiesto Metabolismo 1960, una propuesta para una ciudad, creada por arquitectos, diseñadores y críticos del arte en la Conferencia Mundial del Diseño en 1960, que fue en Japón. El manifiesto defendía una propuesta arquitectónica y urbana para una ciudad que fuera desarrollada de manera orgánica, saliendo del modelo del metabolismo de las células en biología. El movimiento es mundialmente famoso porque es una de las pocas tendencias arquitectónicas que no surgieron en el occidente. Y estas son algunas construcciones icónicas que tampoco voy a mencionar y sus principales exponentes. Algunos elementos arquitectónicos del metabolismo japonés es la honestidad en sus materiales, exponiendo de qué están hechos. No tienen recubrimientos, no hay colores artificiales, son flexibles, adaptables. El uso de la tecnología. El estructuralismo es un movimiento en la arquitectura, así también como una planificación urbana que se desarrolló a mediados del siglo XX. Era una reacción del racionalismo. Percibe la expresión sin vida de planificación urbana que ignoraba la identidad de los habitantes y las formas urbanas. Algunos elementos arquitectónicos del estructuralismo son edificios que se preparan para futuras ampliaciones, espacios colectivos y de múltiples accesos, y en cuestiones urbanísticas generan calles horizontales o verticales para entrelazar espacios y su textura tejida y tiene una cuadrícula en la ciudad. Los principales exponentes del estructuralismo fueron Piet Blom, Aldo van Eyck y Hermann Hertzberger. Algunas de las aproximaciones filosóficas del estructuralismo es que, a diferencia de los racionalistas, tenían contacto con grupos de la vanguardia rusa después de la Primera Guerra Mundial. Creían en la idea en que el hombre y la sociedad podían ser manipulados. Algunas de sus construcciones icónicas fueron la Casa Cubo en Países Bajos, el Museo de Arte de Kimball en Fort Worth, las instalaciones industriales de Bacardi en México. El movimiento postmodernista surge del fracaso del movimiento moderno, en donde se plantea producir un mundo perfecto y racional. El postmodernismo dice que nace del ingenio, del ornamento y la referencia de la arquitectura. Es respuesta al formalismo causado por el estilo internacional del movimiento moderno. Propone el uso de formas curvas, asimétricas, elementos decorativos, colores brillantes y características de la arquitectura utilizada en periodos anteriores. Historicismo 2.0. Los principales exponentes de esta tendencia fueron Philip Johnson, Charles Moore y Aldo Rossi. Algunas construcciones icónicas fueron la Casa Habana de Venturi en Filadelfia, el Portland Building en Portland, Oregon, y las Torres Gemelas de Polanco en la Ciudad de México. La filosofía postmoderna cuestiona la importancia de las relaciones de poder, la personalización y el discurso de la construcción de la verdad y las cosmovisiones. Cuestionable. Y por último, el movimiento Archigram. El movimiento Archigram nace de un panfleto con nombre Archigram,
publicado en 1961 por un grupo de ingleses: Peter Koch, Warren Chalk, Ron Heron, Dennis Crompton, Michael Webb, David Green, encargados de realizar una infraestructura ligera con la tecnología de punta enfoca hacia la tecnología de supervivencia. Experimentaron con tecnología clip-on, medios desechables, cápsulas espaciales y con la imaginación del consumo masivo. La tendencia Archigram es teórica. Era un enmarcado antidiseño, futurista, antiheroico y proconsumista. Algunas de las ciudades teóricas hipotéticas, Instant City y The Walking City. Se considera Archigram el Pompidou de París. Y ese fue mi resumen de la arquitectura moderna y la arquitectura nostálgica por lo clásico. Gracias por sintonizarme.